Saludos amigas y amigos del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Muy buenas tardes y bienvenidas y bienvenidos a Ciencia Virtual, nuestra plataforma de educación en línea a través de la cual ustedes tienen la oportunidad de aprender y conocer de y sobre diversas personas que nos acompañan para traer su conocimiento a través de las diferentes disciplinas en las ciencias. Esta semana la estamos dedicando a la diversidad biológica, ya que este próximo sábado se celebra el Día Mundial de la Diversidad Biológica. Pero esta semana en Ciencia Virtual es una semana muy especial porque estaremos en celebración de varios días mundiales e internacionales. Entre ellos, pues por supuesto durante el día de hoy tenemos un webinar dedicado a los arrecifes de coral, pero mañana estaremos celebrando el Día de las Abejas con nuestros amigos del proyecto Agitú, un proyecto de educación agrícola de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez. Y estudiantes del proyecto estarán con nosotros con un tema bien interesante y me encanta el título, ya que es bien jocoso. Nuestra abeja es más de aquí que de allá. Así que mañana a las 3 de la tarde, nuestros amigos del proyecto Agitú nos estarán acompañando a través de la educación agrícola para conocer sobre la abeja que encontramos, la especie de abeja que encontramos aquí en Puerto Rico, la abeja de miel que encontramos en Puerto Rico. Entonces, el viernes, nuestra gran amiga Hilda Benítez del grupo tortuguero Siete Quillas nos acompaña para conocer más sobre los tinglares y con el título de Sin tinglares no hay peces. Y, recientemente hemos visto en noticias sobre pues, la irresponsabilidad que muchos han manifestado, muchas personas han realizado en las acciones irresponsables. Debo de decir que muchas personas han hecho en nuestras costas, entre ellos el uso de vehículos motorizados sobre la playa, donde muchas tortugas, entre ellas las tortugas tinglares, anidan. Y es muy importante que conozcamos cómo podemos proteger nuestro medio ambiente, en especial estos ecosistemas tan valiosos para animales en peligro de extinción como lo son las tortugas marinas. Entonces, el sábado estaremos celebrando el Día de la Diversidad Biológica con nuestra educadora Atenas Leandri, quien nos estará hablando de una especie, más bien de un organismo que muchos le encuentran. eh, yo sé que por ahí hay opiniones mixtas en cuanto a los lagartijos. A mí me encantan, me fascinan, pero lo debo de admitir que si me brinca uno de momento, puedo brincar yo. Pero son hermosos y debemos de conocer las diferentes especies de lagartijos que existen aquí en Puerto Rico. Y sobre eso, conozcamos a los lagartijos, tendremos entonces nuestra sesión de ciencia virtual este próximo sábado a las 3 de la tarde. Por supuesto, nada de esto es posible sin nuestros auspiciadores que nos ayudan a hacerlo posible. Agradecemos a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Spacecomm Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Y por supuesto, gracias a todas y todos ustedes por estar conectadas y conectados a Ciencia Virtual. Y gracias por ese gran apoyo que nos brindan a través de las redes sociales, a través de nuestra plataforma de Zoom y también visitando aquí la exhibición del Ecoexploratorio en Plaza Las Américas. Gracias por ser parte de esta gran familia. Durante el día de hoy, como les mencioné, estaremos hablando junto a Héctor Martínez, quien es biólogo y educador marino del programa Sea Grant, quien nos va a estar hablando sobre los arrecifes de coral de Puerto Rico. Así que me complace en darle la bienvenida en la tarde de hoy en Ciencia Virtual a Héctor Martínez. Saludos, Héctor. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación y gracias a todos los que van a estar uniendo en el webinar de hoy. Gracias a ti también y a todo el equipo de Sea Grant que ha estado ahí trabajando para que podamos tenerles hoy y conocer más sobre un organismo tan importante como lo es el coral y las estructuras, el gran ecosistema que es
que son los arrecifes de coral en nuestra isla y a través del mundo también, ¿verdad? Pero para conocer, antes de comenzar, para conocer un poco más sobre Héctor Martínez, Héctor Martínez nació y se crió en Calley, pero es hijo adoptivo del pueblo de Lajas, donde lleva viviendo por 10 años. Desde pequeño siempre le ha interesado las ciencias naturales y el arte, especialmente la fauna y la flora de Puerto Rico. Esto le llevó a hacer un bachillerato, a completar un bachillerato en biología en la Universidad de Puerto Rico en Calley. Luego continuó estudios de maestría en oceanografía biológica en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez, en el Departamento de Ciencias Marinas. Lleva cerca de 7 años trabajando como educador marino del programa Sea Grant de la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez y junto con el equipo de educación desarrolla materiales educativos y capacita estudiantes y maestros en la conservación y el uso sostenible, es sustentable, debo de decir, de los recursos naturales, marinos y costeros. Ahora sí, con ustedes, Héctor Martínez. Sí, pues buenas tardes a todos, ¿verdad? Como les dijo aquí el compañero Henrik, aquí en el programa SIGRAM, ¿verdad? Lo que él menciona lo último en nuestra misión, tratamos de educar, ¿verdad? A todo el público en general, el público universitario, de todos los niveles de escuela, en la conservación y el uso sustentable de los recursos marinos y costeros. ¿Verdad? En esta semana, como nos habían mencionado cuando nos extendieron la invitación, esta semana se va a estar celebrando la Semana de la Biodiversidad, ¿verdad? La biodiversidad del planeta, y qué buen tema, ¿verdad? Para escoger, para poder hablarle a ustedes ¿verdad? Sobre los arrecifes de coral de Puerto Rico, ¿verdad? Porque estamos hablando de un ecosistema que es sumamente diverso, donde habitan muchos grupos de organismos ¿verdad? En este ecosistema, y que nosotros como isla, lamentablemente, ¿verdad? Son muy pocos las personas que conocen o entienden sobre este ecosistema, y para eso estamos esta tarde, para poder llevarles a ustedes esta información y quizás algunos de ustedes puedan comprenderlo, puedan ampliar un poquito más su conocimiento sobre los arrecifes de coral. ¿Ok? Así que vamos a comenzar con nuestra presentación. Vamos. Vamos acá. Bien, ¿se ve todo? Sí, todo bien. ¿Sí? ¿Todo bien? Perfecto. Bueno, pues en este tiempo de la tarde de hoy, ¿verdad? Gracias a la invitación del Ecoexploratorio, yo les voy a estar hablando a ustedes sobre los arrecifes de coral de Puerto Rico. ¿Okay? A muchas personas quizás este tema, ¿verdad? Quizás algunos de ustedes lo comprenden, algunos de ustedes quizás ya saben, pero hay la posibilidad de que algunos de ustedes, ¿verdad?, no conozcan bien sobre este tema que es tan importante, especialmente para nosotros aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, que siendo una isla tenemos estos ecosistemas que nos rodean, ¿verdad?, están en toda la costa de Puerto Rico, y que son sumamente importantes, no solamente para la sobrevivencia de especies marinas, sino también para la sobrevivencia de acá, de nosotros, de los humanos. ¿Okay? Ahora, cuando estamos hablando de los arrecifes de coral, ¿verdad? Si ustedes observan esa foto que ustedes ven ahí en la pantalla, vean que ustedes ahí tienen varias especies, ¿verdad? Si alguno de ustedes me fuera a identificar ahí lo que es un coral, o cuánto de lo que ustedes ven ahí son algunas especies de corales, quizás algunos de ustedes sí saben ya, algunos no. Y entonces, cuando le pregunto a ustedes qué es un coral, usualmente cuando se hace la pregunta de qué es un coral, muchas personas a veces piensan que nos estamos refiriendo a algún tipo de roca, o quizás que nos estamos refiriendo a algún tipo de planta, ¿verdad? Porque si observamos ahí en esa fotografía, ¿verdad? La apariencia que estos organismos tienen, la gente usualmente o piensa que son algún tipo de roca, o que es algún tipo de planta o algún organismo que está asociado a ambos. Pero cuando estamos hablando de corales, ¿verdad? Para poder entender lo que es el concepto grande de lo que es arrecifes de coral, cuando estamos hablando de corales, estamos hablando de un animal. ¿Ok? Este animalito
que pertenece al filo de los nidarios, ¿verdad? Los nidarios es un grupo que abarca no solamente los corales, también tenemos las estrellas, las aguavivas, y también tenemos a las anémonas, ¿verdad? Y vamos a ver que estos nidarios son bien curiosos porque tienen unos tipos estructurales, ¿verdad? Los tipos estructurales me refiero a la forma de su cuerpo, que uno de ellos es el pólipo y otro es la medusa, ¿ok? Y vamos a ver que estos nidarios, estos organismos que están dentro de ese grupo, los vamos a poder clasificar mayormente por la forma o por los tipos de estructura que estos animales poseen en algún momento en el ciclo de su vida. ¿Ok? Así que hablamos del pólipo o de la medusa. Ustedes conocen, ¿verdad? Las medusas, porque son, ¿verdad?, la forma típica de la agua viva, y el pólipo, que es la formita, ¿verdad?, que usualmente tienen las anémonas. Y si ustedes observan esa anatomía bien sencilla, usualmente es ese cuerpo que en algún punto tiene un orificio que sirve como boca, y esa boca va a estar rodeada de tentáculos. Pero en el caso del pólipo, vamos a ver que esta boca y estos tentáculos están orientados hacia arriba, y en el caso de la medusa, esta boca y estos tentáculos están localizados hacia abajo. ¿Ok? Pero ¿qué pasa? Cuando estamos hablando de corales, estamos hablando de los pólipos. ¿Ok? El pólipo es la forma estructural de lo que conocemos como el coral. Y lo vamos a ver que tiene esa formita, que tiene una boca, está rodeada de tentáculos y tiene unas capas, ¿verdad? Unas capas de tejido que rodean y me forman este pólipo, ¿ok? Pero algo mucho más curioso en los corales es que estos pólipos son pólipos coloniales, ¿ok? Estamos hablando de organismos que no es un solo pólipo que está creciendo y me forma un coral. En el caso de los corales que tenemos aquí en Puerto Rico, ¿verdad?, que forman estos arrecifes, estos corales son muchos pólipos, ¿okay? Son pólipos coloniales, ¿verdad? Que todos esos pólipos juntitos, como ustedes observan en esa foto, me forman esas estructuras, ¿verdad? Que ya mismo vamos a ver más adelante, que eventualmente todo ese conjunto de estructuras me va a formar el arrecife de coral, ¿ok? Y vamos a ver que esos pólipos son unos pólipos bien pequeños, ¿ok? Son pólipos pequeños, son muchos, son coloniales. Observen ahí en esa foto cómo vamos a ver que cómo se ven esos pólipos cuando tienen los tentáculos expuestos, ¿verdad? Cuando presentan esos tentáculos para poder alimentarse o para defenderse, y cuando esconden los tentáculos cuando están durmiendo, ¿ok? Porque todos estos animalitos también pasan por todos estos procesos biológicos, normal como cualquier otro animal. Y vean esa anatomía, es una anatomía bastante básica. Vean, como les dije, tienen esa abertura central que les sirve como boca y está rodeado, ¿verdad?, de todos esos tentáculos que ellos utilizan y les ayudan entonces en el alimento, y también les ayuda en la defensa, ¿ok? Entonces, si observamos también, ¿verdad?, cuando estamos hablando de los corales, en esos tentáculos, ¿verdad?, que rodean la boca, ellos lo utilizan ya sea para atrapar animalitos, ¿verdad?, para poder alimentarse, lo pueden utilizar para defensa, o también lo pueden utilizar para limpieza, ¿verdad? Si le cae algún pedacito, algún sedimento de alguna roca, sedimento marino, pues ellos con esos tentáculos, ellos pueden limpiarse y pueden removerse ese sedimento. Ahora, algo bien peculiar de los tentáculos de los corales, ¿verdad? Porque ya yo les dije anteriormente que ellos están relacionados con las aguas vivas y las anémonas, ¿verdad? No sé si algunos de ustedes han tenido algún encuentro cercano con una agua viva en la playa, y ustedes saben cómo son las aguas vivas cuando tenemos contacto con sus tentáculos, ¿verdad? Ellas pican. En el caso de los corales, como ellos son, ¿verdad?, son parientes de las aguas vivas, vamos a encontrar que en sus tentáculos ellos también tienen células urticantes, ¿ok? Y es una célula urticante que se conoce como nidocito, de ahí es que viene el nombre de los nidarios, ¿ok? Ese nombre se deriva, ¿verdad?, de esa característica de esa célula urticante. Y vean que cuando el coral, ¿verdad?, el tentáculo tiene contacto con algún tejido, algún pedazo de piel, algún camaroncito, algún pez, ese nidocito dispara una estructura que se llama como nematocisto. Y ese nematocisto es como un arpón que entonces inyecta el veneno a la presa. ¿Okay? Y así es como trabaja también el veneno en las aguas vivas. ¿Okay? Es por esta estructura, por esa célula que se conoce como nidocito, que al tener un contacto, ¿verdad?, tiene esa
ese estímulo mecánico, ¿verdad? Se dispara este nematocisto y ese nematocisto es lo que inyecta entonces la toxina, ¿verdad? Ya está el veneno que cuando tenemos contacto con el agua viva, eso es lo que nos pica, ¿ok? Entonces, cuando estamos hablando de corales, usualmente los corales los vamos, ¿verdad? Se pueden dividir en muchos diferentes grupos, en muchas categorías, pero cuando estamos hablando de estos corales, ¿verdad? Que son los que forman el arrecife, vamos a usualmente a dividirlos en dos grupos grandes, y son los corales flexibles y los corales duros. Cuando estamos hablando de corales flexibles, estamos hablando de corales que debido a ese esqueleto, ¿verdad? Que está compuesto mayormente de gorgonina, ¿verdad? Ese esqueleto es uno más, como dice su nombre, es mucho más flexible. Y es por eso que cuando estamos en el agua, cuando vamos a hacer snorkeling, cuando buceamos, vamos a ver que estos corales se mueven con el vaivén de las corrientes. ¿Y qué pasa? Esto le da la apariencia y esto le da la perspectiva a muchas personas de que creen que los corales son plantas, ¿okay? Pero no son plantas, son animales, ¿verdad? Como aquí, no sé si se ve en la cámara, pero aquí tengo un pedazo de lo que es un coral flexible que se conoce comúnmente como un abanico de mar. Y vean que yo lo puedo, ¿verdad? Con la mano, puedo entonces moverlo porque presenta cierta flexibilidad en su esqueleto y por eso se llaman corales flexibles. Y esto, a pesar de que es flexible y muchas personas quizás lo pueden confundir con una planta, es en realidad un animal. ¿Okay? Un animal que ha desarrollado esta estructura, ha desarrollado esta forma para poder sobrevivir y para poder alimentarse bajo el agua. ¿Okay? Esto es un coral abanico. Y vean otro detalle curioso de los corales flexibles, y es que si ven en la foto grande, ¿verdad? Donde se ven esos pólipos, observen que ustedes observan una boquita en el centro, ¿verdad? Un orificio central, y alrededor de ese orificio, si ustedes cuentan, hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tentáculos. ¿Okay? Y por eso a los corales flexibles también los conocemos como octocorales. ¿Okay? Octocorales porque tienen 8 tentáculos alrededor del orificio central de su boca. ¿Okay? Ahora, el otro grupo de corales grande que conocemos son los corales duros. Bien, los corales duros presentan ya lo que es un esqueleto que está compuesto de carbonato de calcio, donde nosotros los humanos, tenemos una estructura compuesta de carbonato de calcio en nuestros huesos. ¿Okay? En el caso de los corales, ellos también forman una estructura de carbonato de calcio bajo el agua. Lo vamos a ver por aquí. Vamos a tener corales como este chico que está aquí, ¿verdad? Estos corales forman esa estructura y en el caso de los corales duros, ¿verdad? Que forman esa estructura con carbonato de calcio, le da esa apariencia como si fuera quizás una roca, pero en este caso que es un coral ramificado, parece como si fueran unas ramas blancas, pero en realidad está compuesto de carbonato de calcio y muchas personas, por ser corales duros, a veces piensan que son simplemente rocas que están bajo el agua. ¿Okay? Y cuando contamos esos tentáculos alrededor del orificio central, ¿verdad? Alrededor de la boca, usualmente están arreglados en múltiplos de 6 y por eso se llaman hexacorales. Aquí tenemos los octocorales, ¿verdad? Que son los corales flexibles, y los hexacorales, que son entonces los corales duros. ¿Okay? Y si ustedes observan ahí en la foto, vean que los corales duros tienen unas apariencias y unas formas bien peculiares, ¿verdad? Y algunos que van a tener una forma más masiva, ¿verdad? Como los corales cerebros. Algunos van a ser ramificados, ¿verdad? Como los que conocemos como los Acropora cervicornis, ¿verdad? Los cuernos de ciervo. Vean que algunos van a ser incrustantes, ¿verdad? Que van a tomar esa forma de las rocas donde ellos van creciendo. Algunos van a aparecer discos o platos y hay otros que van a aparecer cilindros, ¿ok? Así que vamos a ver que en los corales duros vamos a ver una gran variedad de formas, que esto es lo que lleva a las personas siempre a pensar que simplemente cuando están bajo el agua lo que están viendo son rocas, pero no son rocas, recuerden que esos son animales. Y vamos a ver también que otra característica adicional que tienen los corales, ¿verdad? Que para clasificarlos, ¿verdad? Como animales, es que los corales se reproducen.
Han escuchado la reproducción y ellos, es bien interesante porque los corales presentan dos tipos de reproducción. Ellos presentan la reproducción asexual y la reproducción sexual. Cuando estábamos hablando de la reproducción asexual, estamos hablando de un tipo de reproducción donde no necesitan un organismo o unas estructuras femeninas, ni unas estructuras, ni una, ¿verdad? Otro componente masculino. ¿Okay? Vamos a ver que en el caso de los corales, la reproducción asexual, vamos a tener lo que es fragmentación y gemación. ¿A qué nos estamos refiriendo con esto? Bueno, nos referimos a fragmentación, es cuando un pedacito del coral se rompe, ¿verdad? Si las condiciones son apropiadas, ese pedacito de coral se lo puede llevar la corriente, puede rodar a través del arrecife, se puede asentar en un lugar y eventualmente de ese pedacito que se desprende de la colonia puede crecer entonces una colonia nueva, ¿okay? Puede crecer otra colonia en otro lugar. Y en el caso de la gemación, ¿verdad? Lo que llamamos el brote, es que de ese pólipo de coral se empieza a formar otro pólipo en la base de ese pólipo principal y me comienza a formar un pólipo nuevo. Y este tipo de reproducción, por lo menos la gemación, es un proceso que ocurre todos los días porque es el que le permite a la colonia crecer. ¿Okay? Está formando constantemente esos pólipos y permite que la colonia tenga esas formas así como ramificadas o que tengan una forma masiva o que tengan una forma de plato, una forma de cilindro, etc. ¿Okay? Ese es el tipo de reproducción asexual. Y en el caso de la reproducción sexual, aquí vamos a necesitar células masculinas y células femeninas que cuando se unen me van a formar entonces una larva. ¿Ok? Vamos a ver aquí para que lo puedan observar, lo puedan comprender. Vean que la reproducción asexual, que es en el recuadro azul, vean que tienen esa formación de ese brote en la base de un pólipo que va entonces a ir permitiendo que poco a poco esa colonia vaya creciendo, ¿ok? En lo que conocemos como gemación. Y en el proceso de fragmentación se puede partir, ¿verdad? Por algún tipo de, alguna acción mecánica, algún pez se pasó, le dio un cantazo a la colonia, se desprende ese pedacito y de ese pedacito eventualmente puede crecer una colonia nueva. ¿Okay? Y eso es reproducción asexual. En el caso de la reproducción sexual, vamos a tener corales que van a necesitar un gameto masculino, un gameto femenino al unirse, ¿verdad? En el proceso que se conoce como fecundación, me va a formar una larva que conocemos como larva plánula. Esa larva va a estar, ¿verdad? Va a estar en la columna de agua, eventualmente llega al fondo y me crea entonces una colonia nueva. ¿Okay? Así que para que ustedes vean los diferentes tipos de reproducción de los corales. Y vean que en el caso de la reproducción sexual es bien interesante porque un detalle de los corales que no se los había mencionado es que los corales son animales que son sésiles. Significa que son animales que donde ellos crecen, ¿verdad? Donde ellos se asientan es donde ellos crecen, donde ellos viven, donde ellos se alimentan, donde se reproducen. Ellos no tienen la capacidad, ¿verdad? De poder moverse, de poder desplazarse como otros animales, ¿verdad? Como lo haría un delfín, como lo haría un cobito, como lo haría un pez, ¿verdad? Ellos no se pueden desplazar. Ahí donde ellos nacen, ahí se quedan y ahí crecen, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede? En el caso de la reproducción sexual, es bien interesante porque estos organismos han creado un reloj biológico, ¿verdad? Un reloj interno donde ellos saben a base de periodos de las lunas llenas, especialmente en el verano y en el otoño, hay muchas especies que dejándose llevar por los ciclos lunares, como ellos no se pueden mover para reproducirse, ya tienen ese reloj biológico que saben que en un punto en específico, en una noche en específica, ellos van a expulsar esos gametos masculinos, van a expulsar esos huevos o esos gametos femeninos, que va a permitir que las colonias en un arrecife o un área más amplia entonces puedan reproducirse para crearme más corales. ¿Okay? Esto es bien interesante y bien importante que sepamos de estos organismos. Ahora, una vez nosotros tenemos ese coral, ¿verdad? Que se ha sentado, ya sea por un pedacito de un fragmento o ya sea porque la colonia, ¿verdad? Se ha reproducido y me ha formado un coralito nuevo. Vamos a ver que algunos de estos corales, ¿verdad?
rango de crecimiento va a variar dependiendo de la especie, ¿ok? Y usualmente cuando tenemos especies que son ramificadas, como la que ustedes observan arriba, ¿verdad? Como lo que lo es el coral cuerno de alce, usualmente estas especies crecen un poco más rápido. Van a crecer de 10 a 20 centímetros al año, ¿ok? Eso en verdad, desde la perspectiva de un coral, eso es bastante rápido. Y en el caso de los corales masivos, ya aquí es diferente porque entonces ellos tienen un crecimiento más lento, donde vamos a ver que ellos anualmente van a estar creciendo un cuarto, ¿verdad? Dependiendo de la especie, lo general es un cuarto de pulgada al año. O sea que vamos a estar viendo una especie que va a estar creciendo lentamente, se va a estar desarrollando lentamente en el arrecife. Y aquí es que tenemos un problema, porque entonces cuando tenemos personas o cuando las aguas se contaminan, ¿verdad? A veces se han visto algunas de estas colonias de coral masivo que son gigantescas, tan gigantes como esta mesa, ¿verdad? Que quizás puedan tener un diámetro de 4 o 5 pies ¿verdad? De diámetro. Y en cuestión de una acción, alguna acción irresponsable causada por una persona o algún evento donde se contaminen las aguas o cambie la química del agua, esa colonia que quizás lleva cientos de años creciendo, en cuestión de minutos o en cuestión de horas, se pierde, se desaparece. ¿Okay? Eso es un problema que actualmente se está viendo y es lamentablemente común observar. Entonces, otro dato curioso, ¿verdad? Otra característica bien interesante y bien peculiar de los corales es que si ustedes observan en esa foto, los corales tienen lo que conocemos en la biología como una relación simbiótica. ¿Ok? Esos corales que ustedes ven, ¿verdad? Cuando los vemos en las fotos, esos colores mostaza, esos marrones, esos verdes, esos colores rojizos, ¿verdad? Se debe en su mayoría a que ellos tienen una relación simbiótica con una alga microscópica que vive en sus tejidos, que se conoce como zooxantelas. ¿Ok? Y es bien interesante esta relación, porque entonces vamos a ver el coral, ¿verdad? Vamos a ver el pólipo, como ustedes observan ahí en la foto. Y si ustedes observan en la foto, se ven como unas granulaciones, ¿verdad? Se ven como unos puntitos bien pequeñitos a través de todo el tejido del coral. Y esas granulaciones y esos puntitos bien pequeñitos que ustedes observan ahí, esas son las zooxantelas. Y son esas algas microscópicas que viven en el tejido, que no solamente le brindan al coral ese color que ellas tienen, sino que también ellas juegan un papel bien importante en la sobrevivencia del coral, porque ellas le pueden brindar alimento al coral. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso posible? Pues recuerden que la zooxantela es un alga, ¿ok? Esa alga microscópica que vive en los tejidos del coral, ¿ok? Así que vamos a ver que esa zooxantela, ¿verdad? Va a estar haciendo un proceso que nosotros conocemos como fotosíntesis, ¿ok? Y al esa zooxantela está realizando fotosíntesis, no sé cuántos de ustedes han tomado biología, pero uno de los productos de la fotosíntesis son azúcares, oxígeno, que eso sirve entonces de alimento para el pólipo de coral. Y entonces el coral, lo que es desperdicio para el coral, como por ejemplo el dióxido de carbono, es entonces alimento para la zooxantela. Así que vamos a estar viendo una relación donde ambos organismos se están beneficiando. Además de eso, el coral le ofrece protección, le ofrece una casa estable en sus tejidos a esta alga. Y vamos a ver que ambos se están beneficiando. Tú me das comida, ¿verdad? Tú me pagas renta y yo te protejo. ¿Okay? Así que ambos se están beneficiando y esto es un proceso de simbiosis que se conoce como mutualismo, porque ambos organismos se están beneficiando. Y esto es bien importante que lo sepamos de los corales. ¿Okay? Y por eso es que los corales cuando los observamos, ¿verdad? Ellos necesitan y dependen vivir en aguas que sean llanas y que sean claras, ¿ok? Porque necesitan que esa luz solar penetre a través de la columna de agua para que esa luz llegue a estas zooxantelas y entonces estas zooxantelas le puedan dar entonces el alimento adicional que los corales necesitan para poder sobrevivir en las aguas tropicales, ¿ok? Entonces, ya que hemos hablado del coral, ¿verdad? Hemos hablado de esas formas. Tenemos corales flexibles, tenemos corales duros, tenemos, ¿verdad? Los corales se reproducen, tienen reproducción sexual, reproducción asexual, y también tienen esta relación bien importante con este organismo, con esta alga que se conoce como zooxantelas. Eso es el coral.
Ahora, ¿qué pasa? Cuando tenemos todas estas especies de corales juntas aquí en el Caribe, esto es lo que me forma entonces el arrecife de coral. Y es en este arrecife de coral, ¿verdad? Que es uno de los organismos, uno de los ecosistemas más biodiversos del planeta, donde vamos a encontrar, ¿verdad? No solamente estos corales formándome esta estructura, vamos a encontrar otros organismos asociados a los corales y asociados al arrecife que también van a estar aportando su granito de arena en la formación del arrecife. ¿Ok? Si ustedes observan ahí en la foto, vemos ahí que hay varias especies de corales, que esas especies de corales con el tiempo, según ellas siguen creciendo y siguen desarrollándose unas con otras, me forman entonces ese ecosistema y esa estructura que nosotros conocemos como el arrecife de coral. ¿Ok? Según esos organismos van creciendo, van depositando, ¿verdad? Ese carbonato de calcio que yo les había dicho a ustedes, ¿verdad? Que los corales duros, especialmente los corales duros, van formando y van desarrollando y eventualmente me van formando esa estructura bajo el agua. ¿Ok? Entonces, vamos a ver que cuando estamos hablando de arrecifes, hay varios tipos diferentes de arrecifes. Entre ellos vamos a encontrar el arrecife de parcho, como ustedes observen en la foto, ¿verdad? Esos parchitos, todas esas manchitas que ustedes ven en la foto, esos son arrecifes de parcho. Y arrecife de parcho es como esos grupitos bien pequeños, esa agregación pequeñita de corales, y vamos a ver quizás varias especies diferentes de corales que me van a formar ese grupito de corales, y a veces los vamos a ver dispersos en el fondo marino, especialmente en aguas llanas. ¿Okay? Esos son los arrecifes de parcho. Vamos a tener también el arrecife de barrera, que ese es ¿verdad? El que conocemos, el más popular, ¿verdad? Es la gran barrera de coral en Australia, que es esa barrera enorme, ¿verdad? Que está varias millas fuera de la costa, que va a estar, vamos a tener lo que es la tierra, lo que es la costa, va a haber entonces una laguna que me va entonces a separar esa costa, ¿verdad? Lo que sería la playa, con el arrecife que está acá. Y esos son extensiones grandes, ¿verdad? De arrecife, y ese ejemplo, el ejemplo más común que observamos es el de la gran barrera de coral en Australia. También vamos a tener los arrecifes de borde, que es uno de los más comunes y es como el que observan en la foto. Ya tienen la costa, y ahí mismo en la costa vamos a tener entonces el arrecife, que son entonces a veces muchos puntos que son son comunes para el snorkeling. ¿Okay? De los que hacen el snorkeling desde la orilla, este es el arrecife más común que encontramos aquí en Puerto Rico. Y el otro que tenemos son los atolones, pero los atolones, estos son los que encontramos mayormente en el Océano Pacífico, en el Océano Índico, pero sí también podemos encontrar atolones aquí en el Atlántico, en el Océano Atlántico, como ese que presentan ahí en la foto, que es el atolón de las Rocas, que si no me equivoco, este atolón está cerca de Brasil. Así que es un atolón que encontramos en el Atlántico, pero este arrecife es mucho, mucho, mucho más común en el Pacífico. ¿Por qué? Porque esos atolones en algún momento fueron volcanes que eventualmente fueron hundiéndose, y ¿verdad? Esa forma de ese volcán, esa caldera, ese círculo, eventualmente cuando están en el fondo marino me forman ese arrecife que usualmente tiene esa forma ovalada o esa forma circular que se puede ver. A veces ustedes ven fotos de arrecifes del Océano Pacífico, van a ver esas formas circulares y son arrecifes de atolón. ¿Ok? Y como yo les había mencionado, ¿verdad? Los corales necesitan aguas que no sean ni muy cálidas ni muy frías, ¿verdad? Que sean adecuadas para ellos poder sobrevivir. Tienen que necesitar luz solar, necesitan aguas claras para que esa luz pueda penetrar y pueda llegar hasta la zooxantelas, para que la zooxantelas les pueda dar este alimento. Y veamos que las especies de corales que forman arrecifes usualmente las vamos a encontrar en la franja que comprende los trópicos del mundo. ¿Okay? Aquí en Puerto Rico, vean en esa foto toda esa mancha, ¿verdad? Esos puntos que ustedes ven anaranjados son esos puntos donde vemos arrecifes de coral en Puerto Rico. Vean que los tenemos bien comunes en el área norte, en el área oeste, acá, ¿verdad? Entre lo que es
Añasco, Rincón, Cabo Rojo, La Parguera, por acá, ¿verdad? El área de Caja de Muertos, Salinas, Guayama, vamos a tener acá, ¿verdad? También lo que es Culebra, Vieques, y ahí es donde vamos a encontrar, ¿verdad? Todas estas localidades donde los arrecifes de coral son bien comunes. Y vean que Puerto Rico, que es una isla, que estamos rodeados de este ecosistema, es un ecosistema que no muchas personas comprenden, que no muchas personas conocen o están, ¿verdad?, al tanto de este ecosistema, y que es tan importante, no solamente para el océano, ¿verdad?, para la biodiversidad del océano, sino también para la subsistencia de nosotros, ¿verdad?, de nosotros como sociedad, como personas. Y es que estos arrecifes, como les dije, sirven de ellos comprenden, tienen en su, ¿verdad?, organismos asociados a estos organismos que vamos a encontrar no solamente peces, hay corales, hay peces, hay esponjas de mar, hay gusanos, hay copépodos, los tiburones, las tortugas, las algas, o sea, hay un gran número grande de especies que dependen de este ecosistema para poder sobrevivir, porque no solamente les sirven de hábitat, también les sirven de alimentos y más importante, como protección. Bien, pero ¿qué importancia también tienen estos arrecifes de coral? Vamos a ver que algo bien importante, de aquellos que se recuerdan ¿verdad?, de las tormentas, de las marejadas que forman las tormentas, los arrecifes son bien importantes para la protección de la costa en contra de estas marejadas, porque estas estructuras, ¿verdad?, ese arrecife ayuda a disipar esa energía, ¿verdad? Cuando viene una ola, esa ola rompe contra el arrecife y evita que esa energía de ese oleaje entre directo a la costa y pueda esa energía de ese oleaje hacer daño no solamente a la costa, sino también a estructuras que se encuentran cercanas a la costa. ¿Okay? También de los arrecifes de coral se extraen muchos productos naturales, ¿okay?, donde se hace mucha investigación biomédica, muchos tratamientos de muchas enfermedades y muchos componentes que se utilizan para el uso del diario vivir de nosotros, provienen de organismos que se derivan y salen del arrecife de coral. Así que son bien importantes. Otro es la formación de las arenas, ¿ok? Porque la formación como les dije, muchos organismos de los que están asociados a estos arrecifes de coral, como por ejemplo algunos tipos de algas, ¿verdad?, como la alimeda, esta que tenemos aquí, parecerá en la cámara un coral, pero esto es un alga, ¿verdad?, lo que conocemos como un alga calcárea. Otros organismos, como por ejemplo los erizos, ¿verdad?, los erizos de mar, estos organismos con su esqueleto, cuando a veces ellos mueren, ¿verdad?, el oleaje comienza entonces a romper estas estructuras, y esas arenas así bien blancas que ustedes ven en muchas playas de Puerto Rico, ¿verdad?, ya en Fajardo, esas playas que ven en Culebra, en Vieques, en La Parguera, en Cabo Rojo, esas arenas blancuzcas se derivan en su mayoría de estos organismos que están asociados y viven en el arrecife de coral. Esto es lo que conocemos como arenas biogénicas. Si alguno de ustedes algún día tiene la oportunidad de ir a una playa donde la arena sea bien blanca, vean, cojan un pedacito y observenlo con detenimiento y vean que van a notar pedacitos de concha, pedacitos de alga, quizás encuentran algún pedacito de alguna espina de erizo, ¿ok? Y estos organismos que están asociados al arrecife son bien importantes para la producción de las arenas, ¿verdad? Y estas arenas eventualmente son las que forman nuestras playas. ¿Bien? Entonces, estos arrecifes también son bien importantes para la industria del turismo, ¿okay? Porque muchas personas, ¿verdad?, aquí quizás no muchas personas lo practican, pero hay veces que vienen personas de otros lugares, personas de por allá, de Europa o de Asia, personas que vienen de Canadá, ¿verdad?, que vienen acá a Puerto Rico y utilizan, ¿verdad?, a través de la industria del turismo, ya sea por snorkeling, sea por buceo, van a estos lugares para poder observar, ¿verdad?, observar en vivo y en primera persona, ¿verdad?, poder observar este ecosistema. Así que estos ecosistemas ayudan a aportar, ¿verdad?, a la economía y al turismo de Puerto Rico. También son bien importantes para la investigación ¿verdad?, la investigación submarina, como el programa de ciencias marinas de la Universidad de Puerto Rico,
Y obviamente, eventualmente, todo este conocimiento que se adquiere a través de estas investigaciones son utilizados, ¿verdad?, para la educación, para ese conocimiento no solamente se quede en la comunidad científica, sino que también se utiliza, como estamos haciendo en la tarde de hoy, todo este conocimiento se utiliza para poder llevarle este conocimiento a ustedes y ustedes puedan entender y puedan comprender más sobre estos ecosistemas tan importantes que tenemos aquí en Puerto Rico. Y vean también que también el arrecife de coral es bien importante para especies que son de importancia comercial, ¿verdad? Que ellos que conocen los meros, los capitanes, el chapín, las langostas, los pulpos, ¿verdad? Todos esos organismos no brotan de la arena, ¿verdad? No brotan de la nada. Ellos, ¿verdad? Ellos viven y dependen del arrecife de coral para poder desarrollarse y eventualmente, pues, los humanos, ¿verdad? Utilizan este medio, este ecosistema para entonces poder sostenerse, ¿verdad? Por ejemplo, la industria de la pesca, ¿verdad? Utilizan estos organismos para poder sobrevivir. Pero ¿qué estamos viendo? Últimamente estamos viendo mucha sobrepesca, ¿verdad? Lamentablemente se está explotando demasiado el recurso y estamos viendo que ya algunas de estas especies, sus números están disminuyendo, no solamente debido a la sobrepesca, también a otras acciones antropogénicas, ¿verdad?, que son desarrolladas por los humanos, que están poniendo muchas de estas especies en peligro y están entonces alterando la biodiversidad de este ecosistema tan importante. En el caso de los corales, ¿verdad?, ellos tienen ya unas presiones naturales, ¿verdad?, que perjudican en cierta manera el desarrollo de estas especies, como por ejemplo los huracanes, las enfermedades, ¿verdad? Pues hay muchas enfermedades y ahora se está viendo una enfermedad que llegó recién aquí a Puerto Rico, a las costas de Puerto Rico, que es la enfermedad de pérdida de tejido, que es otra enfermedad que se está observando. La depredación también de otras especies con los corales. Y algo que está impactando grandemente actualmente es el cambio climático, ¿no? El cambio climático está creando ya, se están, ¿verdad?, con todas estas alzas en las temperaturas del agua, está creando masas de agua que son muy calientes. Y recuérdense que yo les dije que los corales no se pueden mover. Ellos, donde ellos crecen, ahí se quedan y ahí se desarrollan. Y entonces, ¿qué pasa? Cuando viene una masa de agua que es muy caliente, ¿verdad?, esto hace que los corales entren en estrés. ¿Y qué sucede cuando ellos entran en estrés? Ocurre el fenómeno que nosotros conocemos como blanqueamiento de coral. Y este blanqueamiento, lo que ocurre es que el coral expulsa esa zooxantel, ¿verdad?, expulsa esa alga que ya yo les mencioné a ustedes, y ese coral se queda blanquito, ¿verdad?, se queda sin esa coloración, pero más importante, se queda sin esa alga que le está constantemente produciéndole ese alimento adicional que el coral necesita para poder sobrevivir. Perdón. Y entonces ese coral allá abajo en el agua con estas condiciones, este estrés, estas aguas calientes, expulsa esta alga, se queda sin ese alimento adicional que necesita. ¿Qué ocurre? Mueren. ¿Okay? Y esto es ya un fenómeno que ya se está viendo bien común, no solamente en aguas internacionales, ¿verdad?, porque usualmente escuchamos mucho en las noticias sobre los arrecifes de coral en la Gran Barrera de Coral Australiana, pero también ya es algo que, ¿verdad?, es algo que ocurre y ya pues muchos científicos cada año están reportando más y más corales que se pierden debido al blanqueamiento coral producido por estos cambios drásticos que ocurren en la química del agua. ¿Okay? Y vean que también, ¿verdad?, hay amenazas ¿verdad?, que siguen estresando estos ecosistemas, como la basura, la descarga de aguas usadas, muchas personas que tienen botes, ¿verdad?, aquellos que, por ejemplo, van a Cabo Rojo, van a La Palguera, tiran sus anclas y en lugar de tirarlos en áreas donde hay arena, ¿verdad?, en lugares donde son espacios arenosos, lo tiran encima de los arrecifes de coral y rompen y perjudican estas estructuras, las redes de pesca, ¿ok? Y estas son cositas que ustedes pueden ver y que poco a poco ustedes pueden estar conscientes y pueden poco a poco ayudando a que esto en el futuro no siga ocurriendo, ¿ok? La basura, los plásticos, ¿verdad?, que tanto daño están haciendo en nuestros mares, vamos poco a poco, ¿verdad?, tratar de que muchos de ustedes crean esta conciencia de no dejar la basura en la playa, recogerla, asegurarnos de que cuando
no botamos esta basura, la estamos haciendo de manera correcta. Si estamos en la playa, ¿verdad? Estamos haciendo snorkeling, estamos disfrutando de este ecosistema, no pararnos sobre las rocas, ¿verdad? Porque podemos quizás dañar algunos de estos organismos, los podemos destruir. Las redes de pesca, siempre estar consciente de cuando vemos estas descargas de aguas usadas, informarlo a las autoridades pertinentes para que se puedan encargar de esto. Así que poco a poco nosotros, ¿verdad? Como sociedad es importante que vayamos poniendo parte de nuestro granito de arena para poder proteger estos ecosistemas, ¿ok? Entonces, como ya les había mencionado, ¿verdad? Son muchas, además de estas amenazas que son naturales que le ocurren a los corales, hay amenazas antropogénicas, ¿verdad? Hay más estresantes que provienen de nosotros, de los humanos, que están perjudicando cada vez más y más a el desarrollo y la sobrevivencia de este ecosistema. ¿Okay? Como ya les había mencionado, como el caso del cambio climático o el calentamiento global, que perjudica la sobrevivencia de estos organismos. ¿Bien? Así que vamos a, como ya les dije, poco a poco ustedes van aportando, ¿verdad? En esta, ¿verdad? Algunos de ustedes pueden comenzar ahora, en esta la semana de la biodiversidad, y pueden ya comenzar a poner su granito, ya no usar más basura, utilizar ya artículos que puedan ser reusables o artículos reciclables que no perjudiquen el ecosistema. Vamos a, ¿verdad? Ayudar a aquellas personas que hacen investigación, a aquellas personas que educan, vamos a ir educándonos un poquito más con el tema, porque entonces eventualmente, mientras más conocemos sobre estos ecosistemas y más conocemos sobre estos organismos, ¿verdad? Más conocimiento y más nos llena y más ganas nos da de poder proteger y poder ayudar en la sobrevivencia de estos organismos. ¿Okay? ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? Primero que todo, muchísimas gracias, Héctor, por la presentación y porque de verdad que es muy importante, especialmente ahora que estamos que constantemente y vamos a estar constantemente conociendo más sobre el cambio climático y el efecto que este tiene en tan importante ecosistema. Tenemos una preguntita por aquí muy interesante y es más bien antes de entrar a la actualidad, al día de hoy. ¿Desde cuándo observamos a nivel evolutivo y a nivel prehistórico, desde cuándo observamos la presencia de los corales en el planeta Tierra? Bueno, wow, buena pregunta. Qué bueno que he trabajado un poquito con esto. En lo que, ¿verdad? En lo que yo sé, ¿verdad? De mi parte, los corales han sido un grupo antiguo. Han existido especies de corales en el pasado. Muchos de estos grupos ya se extinguieron, que no existen hoy en día. Y dependiendo, ¿verdad? De la evidencia fósil que vamos observando, vamos a ver que estos arrecifes en diferentes periodos, ¿verdad? En diferentes tiempos geológicos, ¿verdad? Vamos a ver que estos arrecifes no solamente se componían de corales, hubo otros periodos a través del tiempo donde los arrecifes eran otros organismos los que me creaban la estructura del arrecife. Por ejemplo, ahora le decimos arrecifes de coral porque el principal componente, el principal constructor de esa estructura, de ese arrecife, es el coral. Pero en el pasado, ¿verdad? Por ejemplo, aquí sí hay evidencia fósil. De hecho, yo creo, Doris, dame un momentito, pásame al chico para que lo vean aquí en la cámara, el fósil. Hay evidencia fósil, ¿verdad? En las rocas especialmente de aquí del suroeste. Sí, Sorry. Tenemos esta evidencia fósil, ¿verdad? Tienen este organismo que tienen aquí, ¿verdad? Que son comunes observarlos especialmente en las rocas del suroeste de Puerto Rico. Y estos son, ¿qué más? Aquí está, me lo están modelando, ¿ok? ¿Lo ven ahí? Eso es una especie de bivalvo, ¿ok? Es una especie de, como decir, un tipo de ostra, ¿verdad? Como un bivalvo, ¿verdad? Como los clams,
¿verdad? Que tienen las tapitas, que a veces ustedes van a Boquerón y se las comen con limón. Estos organismos en el pasado, especialmente en los periodos Jurásico y Cretácico, eran estos organismos los que nacían y me desarrollaban los arrecifes en el mar en el pasado. Obviamente, esto una vez luego de que pasó la extinción de los dinosaurios, entonces fueron poco a poco los corales lo que empezaron entonces a ser los constructores principales de la arrecife. Así que vamos a ver que a través del tiempo geológico, la estructura del arrecife ha existido bajo el agua porque es sumamente importante para la diversidad y la existencia de muchas especies marinas, pero vamos a ver que esa composición a través del tiempo, ¿verdad? Esos constructores, ¿verdad? Vamos a decir, la firma de construcción ha cambiado a través del tiempo en diferentes tipos de organismos, pero sí los corales son organismos que son, ya llevan millones de años aquí en la Tierra. ¿Okay? Y esperemos que ahora, ¿verdad? Con todas estas acciones antropogénicas, todo este daño y todos estos factores estresantes que están causando los humanos, pues no sea el último adiós de ellos. ¿Sí? Muy importante esa última parte, ya que pues es un ecosistema muy, pero que muy importante, pero a la misma vez es bien delicado y es bien susceptible a cambios en temperatura, a cambios en la composición química en el agua, la acidez en el agua, entre otros factores que destruyen este ecosistema. Y este ecosistema es bien importante, no solamente hay varios factores que hacen este ecosistema tan importante, en adición a que es albergue para cientos y miles de especies a través de todo el planeta. Con relación a Puerto Rico como isla, ¿cuáles son una de las importancias del arrecife de coral que debemos de tener en cuenta? Porque sabemos que para el tiempo en tiempos de huracanes, no solamente los manglares, sino también los corales protegen la isla. Exacto, esa estructura, ese arrecife es bien sumamente importante para la protección de la costa, de las marejadas, de las marejadas ciclónicas, también de los tsunamis. ¿Okay? Se ha visto ya como en el área del Pacífico, han visto lo importante que son estas estructuras para poder disipar esa energía, para que entonces esa energía directa de la ola, de ese oleaje, no entre en contacto directo con la costa y pueda entonces hacer daños mayores pues a través de esa energía. Y por eso tenemos esas estructuras, esos arrecifes que ayudan entonces a disipar esa energía. No sé si ustedes han visto por allá en el área de San Juan, cuando vienen esas marejadas del norte, esos arrecifes que se encuentran por allá en el área de Isla Verde, toda esa línea, ¿verdad? Comprende una línea de arrecifes que sirven, ¿verdad? De amortiguador, ¿verdad? De ese oleaje y de esa energía para que esa energía nos llegue directo a la playa. Así que ellos ayudan a proteger la costa de esas marejadas. ¿Okay? Rebeca nos pregunta, no, disculpa, esa todavía no, esa la dejo para más ahorita. Adrián nos pregunta, Adrián González, a través de Zoom, ¿cuántas especies de coral existen en Puerto Rico aproximadamente? De corales. Bueno, no te sé hacer el número exacto, pero, por ejemplo, si tú te vas al área del Pacífico, te vas por allá en el Océano Índico, allá vas a encontrar 300, 400 especies de corales. Ya aquí en Puerto Rico, especies, ¿verdad? Especies que son constructoras de arrecifes, no creo que pasen de 80 especies. ¿Okay? Hasta ahora que yo sepa, no pasan más de 80 especies. Son menos especies que, obviamente, que en el Pacífico, pero sí tenemos un número considerable que nos ayudan, ¿verdad?, a la formación de este ecosistema. Y antes de continuar con las preguntas, ahorita nos mostraste, desafortunadamente pues no pudimos ver bien porque estábamos compartiendo pantalla, pero ahorita mostraste varios especímenes, entre ellos corales, un espécimen de coral Los que tengo aquí. Ajá. Para ver si nos puedes mostrar nuevamente para que lo podamos ver ahora más claros. Okay. Mostraste primero que todo un coral flexible que era un coral abanico, ¿verdad? Exacto. Este que está aquí, ahí está. Ese es lo que llamamos el coral abanico. Si ustedes observan, es un coral flexible. Ángela, si quieres así mismo con tu mano, tratar de como de moverlo para que se vea que... ¿Ves? Si ustedes ven, ese esqueleto le da esa flexibilidad
y esa apariencia que muchas veces las personas cuando van al agua creen que son plantas, ¿ok? Pero estos son animales, ¿ok? Ese es el coral abanico. Ahora tenemos en otro Muchísimas caso, gracias a esa mano asistente que anda por eh, ahí. esa es mi compañera Ángela Ferrá. Y acá tenemos, eso es lo que estamos viendo, esto es un pedazo, ¿verdad? De un fragmento de coral cuernos de ciervo, ¿verdad? Lo que se conoce como Acropora cervicornis, y eso es un coral duro, ¿ok? Eso es un coral que deposita carbonato de calcio, y eso, si ustedes tuvieran la oportunidad de tocarlo, es un coral que parece como si fuera una roca. Mira, presenta este, Ángela. ¿Ves? Como este que tenemos aquí, que es un poquito más, está un poco más comprimido, y vean que esa forma, ¿verdad? Esos que llamamos corales duros pueden depositar ese carbonato de calcio que les da esa apariencia y esa estructura como si fuera una roca, y los hace, como lo dice el nombre, son corales duros. ¿Okay? Ahora que muestras el Acropora cervicornis, el cuerno de arce, Bueno, el, de ciervo. perdón, el cuerno de ciervo, el cuerno de arce es Acropora parmata, que también es una Exacto. especie altamente en peligro de extinción. El cuerno de arce lo hemos visto también en fotografías, por lo general, en cultivos en cosechas de corales, donde siembran corales para tratar de reconstruir los arrecifes de coral. ¿Qué nos puedes contar sobre eso? Con respecto a la especie. La especie y el que utilizan, por lo general vemos las imágenes que son esa especie en específico que se utiliza para la siembra de corales. Bueno, buena pregunta. Estos corales, especialmente los acróporas, como son especies que crecen rápido. Son de las especies más importantes en la construcción de arrecifes, especialmente en aguas someras, ¿verdad? En aguas llanas. Por eso es que cuando hacen siembra de arrecifes, ya que estas especies en específico crecen a ¿verdad? Una razón mucho más rápida a lo que crecería un coral cerebro, por ejemplo, pues se utilizan mucho estas especies ¿verdad? Para poder crear nuevas áreas de crecimiento de coral, ya sea en arrecife o ya sea en lugares donde quizás en algún momento hubo arrecife y ya, ¿verdad? Lamentablemente no lo encontramos, y se utilizan estas especies por eso, porque como son especies que crecen rápido, ellas ayudan entonces a crear esta estructura y pueden entonces de cierta manera, ¿verdad? Crear más rápidamente ese arrecife, y eso, ¿verdad? Al tener estas estructuras y tener estos corales, eso aporta, ¿verdad? A lo que llamamos se me fue la palabra. Cuando, se me fue cuando esto trae a más especies, ¿verdad? De otros ecosistemas, Es como como la son. base, están montando la Exacto, base esto me de va a traer más peces, me va a traer más langostas, más pulpos, más otros organismos, y esto me va a ayudar entonces a que más organismos colonicen un área y me pueda entonces formar una estructura, un arrecife de coral más saludable y más diverso. es como en un espacio, en una planicie, comenzamos a sembrar árboles y poco a poco van creciendo van llegando Exacto, nuevas véanlo como cuando plantas. tú estás en un lugar abierto, empiezas a sembrar plantas, siembras, por ejemplo, flores, esto me va a traer polinizadores, me va a traer abejas, después van creciendo árboles, me va a traer aves, me va a traer mamíferos. Pues esto mismo ocurre con los corales. Según vamos sembrando estas especies, me va a estar atrayendo otros organismos que entonces me van a estar aportando a este ecosistema. Cuando hablamos de siembra de corales, ¿a qué se refiere ese término? O sea, ¿cómo es que sembramos corales? Cuando se siembran corales, se acuerdan que yo les había mencionado a ustedes que uno de los procesos de reproducción de los corales es la fragmentación. Y es que en el proceso de fragmentación, ¿verdad? Se puede desprender un pedacito del coral, ¿verdad? Puede ser, ¿verdad? Puede ocurrir esto de manera natural, se desprende y ese pedacito eventualmente es trasladado por las corrientes a otro lugar, y de ese pedacito comienza a crecer una colonia nueva. Pues lo que hacen muchos científicos es que ellos remueven, ¿verdad? Con mucho cuidado y con mucho conocimiento, remueven un pedacito de una colonia con unos adhesivos especiales
ponen estos coralitos a crecer y eventualmente ya cuando esa colonia que ellos han removido y la están creciendo poco a poco, ya cuando tiene un tamaño adecuado, pues toman esa muestra y entonces la llevan a algún lugar de algún arrecife, ¿verdad? En algún sustrato que entonces esa colonia la puedan adherir correctamente, que eventualmente, ¿verdad? Va a crecer y le va a dar forma a una colonia nueva y así es como van haciendo estas siembras de corales. Ahora nos pregunta por aquí Alexandra García, ¿cuánto tiempo puede durar un coral? ¿Cuánto tiempo puede durar un coral? Wow, esta es muy buena pregunta, ¿okay? Porque los corales son animales que también se reproducen, como les dije, de manera asexual, perdón. Y cuando estamos viendo esos corales, ¿verdad? Esas colonias que van creciendo a través del tiempo, ¿verdad? Esas colonias van creciendo, todos esos pólipos van a seguir reproduciéndose y van creciendo, y se ha visto, ¿verdad? Que cuando en el caso de lo que llamamos los geólogos, cuando los geólogos toman muestras de los esqueletos de estas estructuras y de estas colonias que son bien grandes, pueden ser colonias que pueden tener 100, 200, 300 años, que llevan tiempo, son colonias que ya son centenarias, que llevan tiempo creciendo, y que, como les había mencionado, lamentablemente estas colonias pueden llevar cientos de años creciendo bajo el agua, y nosotros con un simple descuido, algún estresante, con simplemente desperdiciar aguas usadas o tirar basura, esta colonia en cuestión de nada se pierde. ¿Okay? Así que podemos tener especies, podemos tener colonias que pueden ser, ¿verdad? Pueden llevar tiempo, quizás 50, 70, 80, 90, 100 años creciendo bajo el agua. Nos preguntan por aquí, ¿hay leyes específicas que protegen los arrecifes de coral, los corales? Hay leyes locales y hay leyes también federales que protegen los arrecifes de coral. No solamente protegen los corales por algún tipo de daño, también protegen las especies de corales al ser removidas. ¿Okay? Muchas especies de corales está completamente prohibido, ¿verdad? Remover estas especies del agua. Y tampoco se les puede hacer ningún tipo de daño, no se pueden remover. Así que hay varias, no te sé con exactitud darte las leyes específicas que son, pero sí existen las leyes locales y las leyes ¿verdad? Estatales y federales que protegen estos ecosistemas. Una pregunta bien curiosa de parte de Fabiola. ¿Cuántos colores de corales pueden existir? ¿Cuántos colores? Colores. Porque vemos de diferentes colores, pero se dan de todos los colores del arco iris, como uno Bueno, dice. si nos vamos a las colonias de coral por allá en el Pacífico, las vamos a ver amarillas, podemos ver colonias violetas, rojas, azules, verdes, de todos los colores. Ahora, aquí en Puerto Rico quizás no, porque tenemos una menor cantidad de especies, no vamos a ver tanta esa diversidad de colores, pero sí, ¿verdad? Si nos ponemos a observarlas a simple vista, vamos a ver esos detalles y esas coloraciones amarillentas, colores mostaza, verdes, en algunos casos algunas tienden a ser como un color rojizo, y sí, podemos ver que muchas especies sí puede, ¿verdad? Cuando vamos al ecosistema, ¿verdad? Dependiendo de las especies, sí vamos a ver esta gama de colores bajo el agua. Pero la temática del día de hoy, por supuesto, es arrecifes de coral, pero no necesariamente en un arrecife es que encontramos corales, porque hay especies de coral que son más de profundidad, que no se dan en formaciones de arrecife como lo conocemos. Sí, hay especies que son ya especies de aguas más profundas, y esas especies ya son especies que no son formadoras de arrecifes, ¿okay? Ya son especies que ya están en otro tipo de ambiente, en otras condiciones muy, muy diferentes a las condiciones que se encuentran en aguas llanas, pero sí hay especies de corales que vamos a observar que ya están más allá de lo que, ¿verdad? Lo que son las condiciones mesofóticas, ya allá en los 2000 pies de profundidad, y son especies, pues como les dije, que no son formadoras de arrecifes, pero sí son especies de corales que pueden sobrevivir
y pueden, ¿verdad? Pueden vivir en esos tipos de ambientes, en esas condiciones. ¿Y cuál es la diferencia? Porque si están en las profundidades, pues no, la luz del sol no llega hasta allá. ¿Cómo entonces sobreviven estos corales? Y esto me lleva a una preguntita que me acaban de que nos hicieron por aquí, Kendra, ¿qué comen los corales? ¿Hay Pues alguna exacto, diferencia entre los peces? ya cuando ellos están allá en el fondo marino, pues ellos comienzan ya a utilizar sus estructuras, ¿verdad? Sus tentáculos, que ellos expanden en la columna de agua y comienzan a atrapar materia orgánica. O sea, no solamente puede ser materia orgánica flotante, también puede ser copépodos, plancton, ¿verdad? Que se va a encontrar en la columna de agua, que ellos pueden atrapar con sus tentáculos y lo utilizan como alimento. En el caso de, ¿verdad? De los corales que nosotros conocemos en aguas llanas, pues ya ellos sí también se pueden alimentar de esta manera, pero estas zooxantelas, ¿verdad? Que son las que viven en el tejido coral, le dan este alimento adicional, esta energía adicional que no solamente les permite a ellos sobrevivir, también les permite a ellos construir esa estructura y depositar ese carbonato de calcio bajo el agua. Pero sí, en aquellos corales que están en aguas más profundas, ellos utilizan sus tentáculos para atrapar materia orgánica y otros animales más pequeños en la columna de agua. Por acá Gabriel nos pregunta, Gabriel Cruz, una pregunta bien importante. ¿Qué pasaría si si los corales mueren? ¿Qué pasaría si los corales mueren? Pues mira, Gabriel, imagínate, ¿verdad? Vamos a hacerlo desde una perspectiva que nosotros podamos entender mejor. Imagínate qué pasaría si todos los árboles se mueren. ¿Qué pasaría si se mueren todas las plantas? ¿Qué va a pasar si se mueren todas las plantas? Se mueren los insectos, se mueren los otros organismos, las aves, los reptiles que dependen de estos ecosistemas. Lo mismo ocurriría con los arrecifes de coral. ¿Okay? Si no tenemos estos organismos, no tenemos estos animales para poder crear este ecosistema, este medio ambiente, muchas otras especies eventualmente se van a perjudicar y esto a su vez me perjudica la cadena alimenticia del océano y eso no solamente perjudicaría y afectaría la vida marina, eventualmente eso afectaría la vida acá en la Tierra. ¿Okay? Por eso cada una de las piezas el ecosistema y a su vez de los diferentes ecosistemas son cruciales para sobrevivir en este planeta. Y desafortunadamente nosotros pensamos, no todos por supuesto, yo sé que hay muchos que están conscientes, estamos conscientes de la importancia de nuestro ecosistema y cuánto debemos de protegerlo. Pero desafortunadamente muchos piensan que nosotros estamos solos, que no importa lo que hagamos, todo va a seguir como de costumbre, pero estamos viendo cada vez más las señales que nos está dando el planeta y los diferentes ecosistemas, cómo se están afectando por nuestros actos. Es como un cuerpo que si estás enfermo, tú te vas a sentir pesado, vas a tener a lo mejor tos, vas a tener fiebre. Esos son síntomas de una enfermedad. El planeta nos está mostrando los síntomas, huracanes más fuertes, el derretimiento de los polos, del hielo en los polos, entre otros factores, la destrucción de nuestras costas también. Eh, Estamos viendo los diferentes síntomas y pues es una gran señal de que debemos de tomar acción. ¿Qué acciones podemos nosotros tomar y con esto pues cerramos la sesión, qué acciones nosotros podemos tomar a corto y largo plazo para proteger los arrecifes de coral? Bueno, pues hay muchas cosas que nosotros, ¿verdad? Siendo pues, personas, ¿verdad? Que crecemos acá y nos desarrollamos en tierra, que podemos, en cierta manera, ir poco a poco ayudando ¿verdad? A no estresar tanto estos ecosistemas, como ya les había dicho anteriormente, ¿verdad? Los desperdicios sólidos, la basura. Vamos a tratar entonces de reutilizar algunos productos. Vamos a reciclar productos que eventualmente no lleguen ¿verdad? Al océano, porque ustedes saben que nosotros, Puerto Rico, pues somos una isla, a pesar de que para muchos de nosotros Puerto Rico es una isla grande, en realidad Puerto Rico es una isla pequeña, y aquellas acciones que hagamos en Orocovis, en Utuado, en Ajuntas, en Calley, en todos los pueblos del centro de la isla, son acciones que eventualmente, ¿verdad? Pueden afectar y en cierta manera eventualmente llegan a la costa
y pueden afectar estos ecosistemas. Así que cositas tanto como el manejo de la basura, vamos también con, ¿verdad? Con lo que estamos observando ahora con el cambio climático, el calentamiento global, vamos entonces a tratar también de mitigar un poco estos efectos. Vamos a utilizar más la transportación pública. Si podemos caminar, caminamos. Vámonos en bicicleta. Vamos a utilizar menos el carro. ¿Okay? Son acciones que pequeñas acciones de nuestro diario vivir que poco a poco podemos ir alterando y podemos ir modificando para entonces no solamente ayudar a nuestra comunidad y a nuestra sociedad, son acciones que eventualmente ayudan entonces a la sobrevivencia del resto de los ecosistemas, ya sean terrestres o marinos de la isla y eventualmente del planeta Tierra entero. Asimismo, son pequeñas, no tenemos que hacer grandes cambios, sino que pequeñas acciones que podamos hacer que son más fáciles también para nosotros, son más cómodas para nosotros a corto plazo, pues pueden hacer grandes diferencias, definitivamente. Muchísimas gracias, Héctor. ¿Algún mensaje al final antes de despedirnos en la tarde de hoy? Sí, gracias a ustedes por pues, extendernos otra vez la invitación. Saben que nosotros siempre estamos aquí a la orden. Al público, pues sepan que también nosotros acá a la orden del programa SIGRAN estamos en la Universidad de Puerto Rico de Mayagüez. Nosotros desarrollamos, por lo menos ¿verdad? Nuestra parte de acá en la oficina, junto con nuestros compañeros, desarrollamos material educativo para maestros y para estudiantes. Capacitamos a maestros en los temas ¿verdad? de los ecosistemas marinos y de las ciencias marinas para que ellos eventualmente puedan llevarlo al salón de clase. Obviamente ahora con las condiciones que nos encontramos con la pandemia, pues ya no es como antes que íbamos a las escuelas y teníamos estos talleres de maestros, pero estamos poco a poco tratando de volver a la normalidad y mientras tanto, pues nosotros estamos entonces desarrollando nuestro material ya de manera en línea. Así que si tienen alguna pregunta o si les interesa averiguar más sobre nuestro programa, pueden entrar a sigranpr.org, donde pueden encontrar más información sobre nuestro programa, nuestra misión y de lo que nosotros hacemos. Un ejemplo, ¿verdad? Antes de que se vayan, ¿verdad? Un poquito de promoción. Aquellos que son maestros, nosotros desarrollamos guías como esta, pues la guía para el tema de hoy, los arrecifes de coral, y son guías, ¿verdad? Que se desarrollan en los diferentes niveles de escuela, ya sea escuela elemental, escuela intermedia y escuela superior, que son materiales que pueden utilizar los maestros en el salón de clases para enseñarle a sus estudiantes, en este caso, sobre los arrecifes de coral, pero también hemos desarrollado ya las guías de hierbas marinas, manglares, arrecifes de coral, la de cambio climático, y ahora mismo estamos en proceso de hacer un manual de laboratorio, ¿verdad? Con énfasis en cambio climático y ¿verdad? En temas marinos para el uso de los maestros en el salón de clase. ¿Okay? Así que cualquier duda, pues no duden en comunicarse con nosotros en el programa SIGRAN, aquí en la Universidad de Mayagüez. Cualquier estudiante que tenga alguna duda, alguna curiosidad, o algún maestro, o no solamente un estudiante o un maestro, cualquier persona de verdad de la comunidad como tal, también se puede comunicar con nosotros, que acá estamos dispuestos a contestarle cualquier pregunta y cualquier duda que usted tenga con respecto a los ecosistemas marinos y costeros. Muchísimas gracias, Héctor, y gracias al gran equipo de SIGBANT por el trabajo que realizan para que nosotros conozcamos más y para nosotros tener las herramientas necesarias como también educadores para llevar a cabo pues la ciencia, llevar la información científica de una manera más accesible para nuestro público y para nuestros estudiantes en el caso de las guías educativas. Para acceder a la página de SIGGRANT hemos compartido a través del chat y a través del chat en Zoom y a través de los comentarios en Facebook para que puedan entonces entrar directamente a la página de siggrantpr.org y acceder a toda la información con relación a nuestros ecosistemas marinos. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todos por estar esta tarde junto a Ciencia Virtual del Ecoexploratorio Museo de Ciencias de Puerto Rico. Recuerde que mañana estaremos celebrando el Día de las Abejas con nuestros amigos del proyecto Agitú. Y por ahí saluditos a la doctora Esli Santiago, que estuvo con nosotros ahí a través de Facebook Live siguiendo la transmisión.
Los estudiantes del proyecto Agitú de Educación Agrícola en la Universidad de Puerto Rico en Mayagüez nos estarán acompañando para contarnos sobre la abeja de miel que se encuentra aquí en Puerto Rico con el tema de nuestra abeja es más de aquí que de allá. Mañana a las 3 de la tarde por Ciencia Virtual. El viernes nos acompaña nuestra gran amiga Hilda Benítez del grupo Tortuguero Siete Quillas, quien nos estará hablando sobre sin tinglares no hay peces. Esto es el viernes a las 3 de la tarde. Y el sábado, nuestra educadora Atenas Leandri nos estará contando sobre los lagartijos y celebrando junto al ecoexploratorio el Día de la Diversidad Biológica. Y en este caso, pues decidimos enfocarlo en un animalito que a lo mejor no todos conocen o no todos les gusta, pero es muy importante para nuestro ecosistema. Así que conozcamos a los lagartijos el sábado a las 3 de la tarde por Ciencia Virtual. Todo esto es gracias a nuestros auspiciadores, quienes nos ayudan a hacerlo posible: a Amgen, First Bank, Goya, Cooper Vision, Donativos Legislativos, NASA Puerto Rico Spacecraft Consortium, NASA, WAPA y WKQ 580. Si ustedes desean visitar nuestra exhibición aquí en Plaza Las Américas, pueden contactarnos al 787-281-9090 o escribirnos a info@ecoexploratorio.org. Pueden participar de recorridos guiados, talleres interactivos, entre otros servicios que tenemos para ustedes. 787-281-9090 o a info@ecoexploratorio.org. Y no olvide que a través del ecoexploratorio también pueden adquirir diversos productos en nuestra tienda online. Tienda.ecoexploratorio.org es el lugar donde podrán adquirir su cajita científica con diferentes experimentos interactivos para realizar en su hogar de manera segura y divertida, por supuesto. Material para la mochila de emergencia, la cual es muy importante, especialmente ahora que estamos adentrándonos a la temporada de huracanes a partir del 1 de junio. Por cierto, muy pendiente que la semana que viene estaremos dedicándola a la temporada de huracanes con diversos recursos, entre ellos educadores del ecoexploratorio y compañeros de otras organizaciones como el National Weather Service. Muy importante para adquirir productos como la caja científica y materiales, productos de emergencia para su mochila de emergencia, tienda.ecoexploratorio.org. Esto ha sido todo por hoy. Recuerden, tienen cita con nosotros mañana a las 3 de la tarde. No olviden buscarnos a través de las redes sociales como Ecoexploratorio en Facebook, Twitter e Instagram. Y también en nuestro canal en YouTube, donde encontrará todos y cada uno de los webinars y actividades en línea que hemos brindado para ustedes, accesibles a todos a todas y todos. Especialmente a esos educadores que quieren transmitirle una información de una manera más interactiva. Pueden entonces encontrar el video de cualquiera de las temáticas que hemos cubierto en Ciencia Virtual y repartirla con sus estudiantes para que ya ahí vayan aprendiendo un poquito más sobre las diferentes ramas de la ciencia, junto al ecoexploratorio. Gracias a todas y todos y nos vemos mañana con más de Ciencia Virtual del Ecoexploratorio, Museo de Ciencias de Puerto Rico.